El siglo XX uno no ganaba derechos si no era con conflicto. O sea, nadie le da un derecho a otro porque cree que se lo tiene que dar. O sea, todo se gana con lucha y conflicto. Tuve una denuncia penal por el expresidente Duhalde de una afirmación que yo hice en un tuit. Somos funcionarios públicos, eso hay que entender. Somos un poder del Estado, somos funcionarios públicos y tenemos que rendir cuenta. Esto último como que no está tan internalizado, pero hay que rendir cuenta como cualquier poder del Estado. Cada paso hacia la cima es una historia de esfuerzo y valentía. Llegar a lo más alto no es solo un destino, sino un viaje lleno de aprendizajes y momentos que transforman. Bienvenidos a En la Cima, el lugar donde los sueños no tienen límites y las metas son alcanzadas. Bienvenidos a una nueva entrega de En la Cima. Acá estamos en la redacción del diario Los Andes, hoy con un referente del ámbito judicial, impulsor de la modernización justamente en la justicia. Es juez de la Suprema Corte de Justicia, entre otras cosas. Mario Adaro con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Laura, estar acá en La Cima, en este programa, y bueno, con vos, que ya nos conocemos hace tiempo. Sí, ¿no? Hace tiempo, la verdad que sí. Hacía mucho que no lo entrevistaba, así que un placer que esté Un nuevo acá. formato, En me este gusta. nuevo formato. Claro. Es salir de la caja y ensayar cosas nuevas, me parece que está bueno. Bueno, y usted que es un especialista, digo, le parece que hoy va por ahí, ¿no? Tenemos que ir conjugando lo que es la gráfica con la parte televisiva, Viste que con la uno, imagen. como que la tecnología, sobre todo la más disruptiva, que es la inteligencia artificial, ha interpelado toda la humanidad y nos sigue interpelando y nos va a seguir interpelando. Y en algún momento en ámbitos de los medios, decían, che, ¿qué va a quedar con nosotros cuando oye una noticia, una foto, te la puede construir rápidamente, el texto? Digo, no, porque hay todavía todo un capítulo, de hecho la mayoría de los medios mundiales se están transformando a generar contenido, y aunque a muchos muy históricos no les guste, también entretenimiento, digamos, básicamente están empezando a encontrar un espacio como estos de contenido, reflexión, lo que no te da a veces un algoritmo. Seguro. Digamos. Se llama En la Cima, consideramos que ha llegado muy lejos su camino al andar. ¿Usted piensa que ya llegó a la cima o está todavía transitando y hay objetivos que cumplir? No sé, no me gusta, nunca me gustó, de hecho, no me gusta cuando tenemos audiencia y nuestros espacios están mucho más altos que lo justiciable. No me gusta, no sé por qué no. Me parece mejor la base, y si querés tomando un poco digamos, de la mitología Sísifo, ¿viste? Ese que sube la piedra hasta la cima, ubicás un poco la fábula y vuelve a caer y vuelve a subir. Yo me siento un poco eso, es que llego, pero tengo que volver a la base para volver a siempre estar planteando, porque pero uno se acuesta con tengo 55 años, con ¿no? sueños, digo, con esa zanahoria, que si voy a ir detrás de esto, al menos. Sí, y es un poco, también es un poco la vida nuestra en Mendoza, ¿no? Ver esa montaña imponente y decir, bueno, el desafío de poder llegar ahí, y es siempre constante. Me parece que, si querés, la metáfora es, uno puede llegar, pero hay otras cimas, no hay una única, más allá que nosotros tengamos el Aconcagua como techo más alto, seguro. pero digo, es como distintas metas que uno... ¿Puedo decir, llegué a la cima como persona? No. Llegué a la cima como padre, me falta un montón. Me gustaría llegar a la cima como abuelo, todavía no tengo. Profesionalmente creo que uno va buscando siempre un poco la tecnología, y la innovación me dio eso. Es decir, bueno, uno venía con mucho bagaje político, de vocación pública. Ya llevo 14 años, no lo puedo creer, en la Corte de Mendoza. ¿14 años sí, ya? Un montón. Es más, soy el más antiguo ahora. Desde que se fue Jorge Nanclares, pasé a ser el juez más antiguo de... ¿Cómo pasa el tiempo? Un montón. Vamos a retroceder un poquito. Recién decía su edad. 55 años. 55 es años. Más, siempre me gusta, en las charlas que doy, yo nací... no nací en Palmira, aunque soy de Palmira, porque no había lugar donde nacer en Palmira, pero nací el día que el hombre partía a la luna, 16 de julio del 69. Mira qué y fecha. Siempre me llamó la atención toda esa carrera, esa cuestión. No solo la parte sino el hombre haciendo el hombre, la mujer, ¿no? Con perspectiva es buscando desafíos nuevos.
Claro. De hecho, viste que se dice que todo el esfuerzo que se hizo para llegar a la Luna hizo que se descubrieran otras cosas. Ujú. O sea, todo ese esfuerzo hizo que Como consecuencia de... miles de descubrimientos Claro. que nos mejoraron la vida. Y volviendo a ese Mario del Este, de Palmira, que va creciendo, que termina el secundario y que decide dedicarse al derecho. Digo, ¿qué influyó? ¿Venía de familia de abogados? ¿O por qué? Sí, ¿Por tenía qué? la hermana ¿Por de qué mi empieza mamá. a La dedicarse? hermana de mi mamá era camarista laboral, pero me parece que lo mío siempre fue vocación pública. O sea, siempre me gustó en mi vinculación inicial con la iglesia, alguna vez un paso por Boy Scout en Ajá. actividades deportivas, siempre ese colectivo que te decía, más en Palmira, que es digamos, un pueblo muy de sociedad integrada, clase. Siempre me gustó ese aporte colectivo y me parece que me vinculó mucho al derecho eso, la defensa del otro, de entender qué le pasaba y poder defender al principio un poco más intenso, después bueno, Claro. dentro de una vocación creo que la encontré por ahí y siempre a mí, digo, no es que me marcó todo, pero sí parte de a lo mejor mi vocación pública por el peronismo era figuras o inspiraciones como Evita, que decía que donde había una necesidad había un derecho. Entonces dije, se vincula lo social con algo que no es nada más que, sino también una construcción de una ciudadanía. Uno tiene un derecho a una vida mejor. Dije, encontré un camino por acá. Y así se fue construyendo su carrera, como concejal primero del departamento de San Martín. Abogado laboralista, mucho tiempo en el Centro de Empleado Comercio. Yo era alumno, todavía no recibido, y empecé a trabajar mucho con el doctor Roberto Domínguez, que fue ministro de Gobierno, y tenía toda una carrera, uno de los laboralistas más importantes de Mendoza, y tuve esa posibilidad. Yo siempre pienso a los que tienen la posibilidad de ayudar a inspirar a jóvenes. Eso es fundamental. Y yo tuve esa posibilidad y me abrió camino y eso me fue facilitando, si querés, o por lo menos modelándome. Hasta llegar por lo laboral, concejal en San Martín. Hasta llegar a un ministerio, ¿no? Vos ser ministro de gobierno en la provincia subsecretario de Trabajo, claro, que era como mi aspiración. Ahí quería llegar. Claro, uno quería, esa era la herramienta. Tuve 6 meses y a los 6 meses ya durante el gobierno de Celso Jaque terminé siendo... ¿Cómo fue su paso por el Ejecutivo? Digo, ¿qué recuerdos tiene? La verdad que fantástico desafío, era una época muy compleja. Teníamos algunas tensiones sociales que siempre cuando uno está... Recordás todo el abucheo y cosas que pasaban en público, pero la verdad que fue un momento, había un gobierno nacional que estaba haciendo una construcción social muy importante, nosotros también en Mendoza, pero siempre me ha quedado un toque que no he podido, que es todo lo que me imaginé que podía hacer y no pude, y no veía todo lo que había hecho. Siempre dije, fui ministro y tuve esta idea, no la pude llevar adelante. Bueno, me quedaba más con eso que a lo mejor, no sé, nosotros durante nuestro gobierno armamos los jardines de cosecha, que fue todo un trabajo para erradicar una cultura casi instalada de trabajo infantil, inclusive casi avalada, que nos parecía bien. Y ese programa en Mendoza hoy es un programa nacional, Jardines de Cosecha, un programa que se llevó adelante en todo el país. Claro, y bueno, muy innovador. Pero te quedaba lo que, me faltó hacer esto, no sé. ¿Y cuál fue el conflicto, digamos, en esos años como ministro que realmente no la pasó bien o que fue quizás lo más difícil de solucionar? Esos conflictos que fueron tapa de diario y títulos de los noticieros durante tiempo. Los conflictos públicos, o sea, la vinculación gremial y todo eso, es algo difícil. Yo no la pasaba mal, la pasaba bien. Yo estaba acostumbrado, toda mi vida fue la administración del conflicto. Es decir, tratar de solucionarlo. Podía estar un montón de... Sí, en ese momento estaba Raquel Blas, Carlos Ordóñez en los judiciales. Por eso le digo, se estaba empezando a formar AMPROS, con Chabela y había un montón de dirigentes estatales de lucha. Por eso había que lidiar con eso. Sí, pero cuando uno entiende que el conflicto tiene salida y hay diálogo, o sea, el conflicto sí o sí, por lo menos lo marcó en el siglo XX, después veremos en el siglo XXI. En el siglo XX uno no ganaba derechos si no era con conflicto.
O sea, nadie le da un derecho a otro porque cree que se lo tiene que dar. O sea, todo se gana con lucha y conflicto. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, Claro. pero es así. Digamos. Necesario entonces salir a la calle con una pancarta El siglo para XXI, conseguir el algo. siglo XX fue, no sé, pero es parte de tu derecho es manifestarte, obviamente dentro del marco de la ley, los derechos y la convivencia social. Después eso fue tensionando hacia otras cosas, con choque de derechos entre la gente que quiere una vida cotidiana más tranquila y tiene que ir a trabajar y los conflictos. Pero digo, los conflictos en la medida que tienen un fin y un diálogo y una salida y una solución posterior son normales. Por lo menos fueron normales en el siglo XX. Veremos en el siglo XXI cómo se manifiestan, porque también están viniendo nuevas generaciones, nuevos intereses que hay que entenderlos. Digo, hoy no hay un colectivo masivo permanente. Uno se une por intereses, un poco las redes han hecho esto. Uno tiene intereses diversos y heterogéneos. Pero sí hay, por ejemplo, 4 o 5 ejes que uno dice, estos son intocables. O sea, la lucha por los derechos humanos es lucha por los derechos humanos y ahí hay una confluencia de distintas ideologías, si se quiere. Sí. Pero en el otro no, digo. Cuando era ministro, era el ministro tuitero y lo recordábamos recién antes de arrancar. También fue uno de los primeros que recién había iniciado la herramienta, de hecho con Agustín Neglia hicimos el primer streaming desde el despacho, hicimos una primera experiencia de streaming. Twitter, la verdad que en su momento era una herramienta interesante de comunicación y de vinculación directa, masiva. Creo que hoy se ha transformado hoy ahí en una cuestión muy... ¿Y le bajaban línea, le decían en algún momento, Mario, tranquilo con lo que se pone en Twitter o no? No, sí, no, pero llegué a tener conflictos complejos. De hecho, tuve una denuncia penal por el expresidente Duhalde de una afirmación que yo hice en un tuit y fueron momentos complejos porque, claro, lo que uno tenía que dimensionar es que uno te pasa siempre, uno lo va aprendiendo con experiencia. Uno es Mario, pero es Mario ministro de Cortes, Mario ministro de Gobierno, digamos, entonces... no hay que eso, claro, no hay que cindirlo eso. Y uno también tiene que tener esta característica cuando va a tener presentaciones públicas o manifestaciones públicas. Están esperando que vos lo digas, lo puedo decir como Mario, pero estás esperando que vos lo digas con lo que también estás representando, digo, y eso hay que entenderlo. Y ahí es uno cuando difícil, analiza lo que es el alcance, ¿no?, de las redes sociales, el poder que tienen hoy las redes sociales. Sí, la verdad que, como te decía, yo creo que ahora ya está, digo, las redes sociales tuvo un buen verano, si querés, inicial de acceso, comunicación, vinculación, todo lo que uno pudo conocer culturalmente. Cuando a eso se le montó arriba herramientas de algorítmicas o de perfilamiento, donde ya tus características empezaban a ser usadas para una cuestión comercial o de venta. Y en algunos casos también de manipulación política o democrática, decir, bueno, danger, acá esperemos un poco porque ¿qué es lo que pasó? No solo en Sudamérica, pasó, imagínate que muchos dicen que la influencia de que Gran Bretaña se haya separado de la Unión Europea en el Brexit fue manejado, bueno, el caso Cambridge Analytica, y de eso miles de casos, mitos o no mitos, pero que uno empieza a notar y decir, bueno, acá hay que hacer una reflexión ética de esto que está ocurriendo, o como ocurrió una vez, tuvimos el ejemplo en Mendoza y yo me opuse públicamente al escaneo del iris. Había un modelo donde venían empresas tecnológicas, un espacio público, te escaneaban el iris y te decían, bueno, a cambio de esto tenés en token, creo que eran $70, $80. Y a lo mejor tienen una intención en el documento, porque WorldCoin, que ahora se llama Word, que era de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, decían, bueno, en algún momento tenemos que identificar la persona humana de alguien que no lo es. Y cuando la identifiquemos y la IA genere riqueza, te vamos a poder dar como una asignación universal. Esa era la pretensión. Lo cierto es que te escaneaban el iris. Y ese era complejo. Nosotros dos, y todos los que estamos acá, o toda la humanidad se diferencia por 3 cosas, nos pueden identificar.
por el ADN, por la huella dactilar o por el iris. Huella dactilar, el Estado la tiene, cada vez que hacemos un documento tiene la huella. Ahora se está haciendo banco de ADN, gran tema discutible, y el iris no lo tiene casi nadie. Se iba a ser la empresa más importante del mundo de una de las huellas humanas más importantes de diferenciación entre seres humanos. Y ahí estaba bien hacerlo a cambio de $70, bueno, es un tema. De hecho, en una charla que di la semana pasada en Buenos Aires, vino el gerente de Word porque sabía de mi postura pública y tuvimos una charla, me lo explicó tecnológicamente. Yo le dije, mira, puede que sí, pero ahora por default tengo que desconfiar. Claro. O sea, la gente... Esperemos un poco más de aval científico, o para ver de qué manera... Y de articulación del Estado. De ver de qué manera se puede hacer. Exacto. Como que tiene a favor o cuestiones positivas y negativas, como en todo, pero digamos la modernización de la justicia, o en este caso todo el avance, se usa como algo bueno, ¿no? Sí, que claro. es lo que están tratando de implementar y cómo ha ido cambiando, ¿no? Yo digo en estos siempre 14 que años que está como la tecnología en cierto modo nos ha venido a traer al Estado en general y a la justicia por lo menos cumplir 2 de las 3 grandes exigencias que tiene con la justicia. Una es la eficiencia, los tiempos de la justicia, gran reclamo ciudadano. Con tecnología puedes mejorar tiempo. Y el otro es la transparencia, que por ahí no está tanto en agenda, pero nosotros, por ejemplo, estamos a punto de empezar a publicar, y la posibilidad van a tener todos los medios, la ciudadanía, de poder hacer seguimiento magistrada o magistrado uno por uno, tiempo por tiempo, expediente por expediente. Se va a publicar tablero, información, datos, donde vamos a poder hacer una especie de auditoría o control social. Y van a ser juzgados, o sea, ustedes que juzgan y dictan sentencias, de repente la sociedad también para con ustedes. No, porque aparte somos funcionarios públicos, eso hay que entender. Somos un poder del Estado, somos funcionarios públicos y tenemos que rendir cuenta. Esto último como que no está tan internalizado, pero hay que rendir cuenta como cualquier poder del Estado. Y lo otro que por ahí es una exigencia que hoy la tecnología no da es la independencia. Yo creo que básicamente en algún momento, hoy ya se podría hacer, uno podría saber cada fallo que dicto yo, por ejemplo, en base a qué lo dicté, qué tipo de interés estaba en el fondo, qué estudios jurídicos intervinieron, etc. Y uno podría hacer un perfilamiento claramente y rendir cuenta de eso. Es como Black Mirror. ¿Viste la última temporada? Sí, bueno. La última es tremenda, sí. Tremenda. Lo otro que viene, y ahí me parece... Eso le iba a preguntar sobre los desafíos de la Uno ve Corte ciencia para ficción y se produce. O sea, cuando Asimov, que es el gran autor de la ciencia ficción, planteaba cosas en los 50, hoy no casi lo imaginaba y hoy de repente está ocurriendo. Lo que viene en muchos de los temas es el mapeo cerebral. Es decir, ¿cómo el mapeo? Sí, ya de hecho Elon Musk con Neuralink está mapeando, te van a poder mapear y saber qué estás pensando, qué estás viendo, qué estás imaginando, y al revés, no solo te lo pueden mapear, sino pueden influir. Va a entrar mucho. ¿Y eso llevado a la justicia, digamos? Y eso es mil cosas, hay que hacer protección de derechos humanos fundamental en el mundo digital. Yo siempre digo, así como durante el siglo XX se construyó toda la dimensión de derechos humanos para la ciudadanía analógica, en este siglo hay que construir toda la protección de la persona humana en digital. Esto, ¿puedo mapear o no puedo mapear derechos? De hecho, Chile lo iba a tener en la Constitución chilena. Las 2 intentos que hubo prohibición de sí, en realidad le decían neuroderechos, porque hay un autor español, viste que Chile siempre hace en enero los congresos del futuro, hace como 20 años. Trajeron este autor y este autor medio influyó en la política chilena y iba a estar en la Constitución de Chile. Entonces, un poco lo que te digo es, va a entrar por el lado de la salud. Es decir, quienes tengan alguna dificultad, la tecnología te va a ayudar. Muchas enfermedades que nos va a mejorar la tecnología. De hecho, nos viene mejorando hace un siglo. O sea, el marcapaso, un montón de tecnología, ya es casi una tecnología humano-tecnología, básicamente. Pero esto va a ser un nivel, los próximos 20 años va a ser un nivel de escalabilidad. Lo que hay que estar es decir, la dirigencia política y la pública está preparada para este tipo de abordaje, si la regula o no la regula, el abordaje ético.
Está súper bueno. metido y enganchado en Sí, tema, ¿no? Le encanta. Sí. Y además me imagino, no sé cómo es su día, pero estudiando los procesos. Es un hombre, es un juez que es muy social, se lo puede ver también en los eventos sociales. Sí. Amante del vino, de la gastronomía, de Del las arte, fiestas, del del arte, arte. Hablemos un poquito de ese lado que nos hemos encontrado. Sí, me parece, a ver, inclusive esta semana vinieron de Arte Bay, hubieron toda una... Me gusta la expresión del arte como una expresión de un pueblo y también el arte que te interpela. O sea, no el arte que te dice algo que a veces, yo siempre digo, si vos ves algo que aún una obra que no te gusta, ya te está interpelando. Sí, seguro. O sea, no te tiene que, para mí, no te tiene que gustar. Y es un cable te... a tierra para usted el arte también. Sí, me gusta mucho hablar con la comunidad artística. La comunidad artística está como en un flow distinto. Bueno, ustedes, todos los que están, sí. yo lo que digo es un poco lo que viene de la habilidad que hay que tener para lo que viene es lo interdisciplinario. O sea, si yo me quedara como juez, abogado, solo en mi digamos, en mi círculo, en mi ecosistema jurídico, no estoy entendiendo el mundo. Entonces vos tenés, para mí, lo que viene, y creo que un poco lo hago instintivamente, pero me parece que es lo que las organizaciones inteligentes van a tener, cada vez más interdisciplina. Vos vas a estar trabajando acá, sos comunicadora, vas a estar con un tecnólogo, un sociólogo, un filósofo, un artista, y los grandes saltos de la humanidad han tenido que ver con la interacción de distintas ciencias. Si vos pensás el Renacimiento, ¿qué era? Artistas, filósofos, matemáticos, físicos, todo en un lugar pensando, y ahí hizo el salto a la humanidad. Entonces, hay que lograrlo, ¿sí? Yo creo que en Mendoza eso puede ocurrir, tiene todas las condiciones para vincularse. Yo lo que digo es romper la caja de lo que uno es, o por lo menos de lo que uno tiene formado, o te salís de tu zona de confort. O sea, cuando estás con un artista, estás con alguien muy sensible que sabe mucho más que vos en esa rama. Y bueno, lo otro que viene es el aprendizaje constante. Aprender todo el tiempo. Yo tengo 55. No, y es lo que usted dice, después lo aplica de alguna manera. Para la vida, o sea. Para la vida o a la hora de tomar una decisión mientras está leyendo el proceso. Bueno, vos sos ejemplo de eso. De decir, cuando en el 23 dijiste, me voy de la televisión. Sí. Por ahí, hace 2 años. Bueno, y te reformulaste y estuviste en otros medios y estás con un formato distinto y seguramente preparar esto tiene otro ritmo, te vinculaste con otra y uno gente. va creciendo y está bien que así sea. Y después lo que te iba a decir es también en Mendoza tenemos el arte del vino, ¿no? Yo creo que toda nuestra industria tiene mucho de arte atrás, de alquimia, de creación, y eso le ha dado a Mendoza una marca importante dentro del mundo y de Sudamérica. Le ha dado una marca, que bueno, que transite después el clima de la economía, eso es otro. Me da que quizás si no hubiera sido abogado, quizás hubiera sido artista. Me encanta, sí. ¿No es cierto? Probablemente, por sensibilidad o por vinculación, sí, o por ir buscando, viste que lo que tiene el artista me parece, ¿no? Los que se dedican mucho al arte tienen ese incentivo de la pregunta constante. Están todo el tiempo preguntándose cosas en distintas dimensiones y creo que esa es una habilidad muy interesante para tener ahora y para el futuro. Bien. La pregunta constante, digamos. Seguro. Bueno, gracias. La verdad es que queríamos tenerlo en este espacio y hablar un poco más distendido y repasar un poco también su carrera política y hoy en el lugar que está, que sin duda es un lugar muy importante, ¿no? Y con una responsabilidad sin duda mayor. Bueno, gracias a vos por este espacio. Y uno también cuando viene a estos tipos de espacios también se vuelve a encontrar y a reflexionar, porque no siempre te hacen preguntas, volvés a Palmira, a tu infancia, a repasarte. No sé si a vos te pasa, pero no tenés tiempo de autorrepasar. Por eso acá estamos. Entonces en estos espacios que son la cima, aunque para mí es cima todo el tiempo, me parece que está muy bueno. Muchas gracias. Mario Daro.